También tomamos partido cuando se trata de buscar propuestas, medidas económicas, sugerencias que puedan hacer que de alguna manera este fenómeno, el fenómeno de la globalización, que es absolutamente imparable y que es innegable, va a seguir, queramos o no, sea más o menos rentable. En ese sentido hemos apoyado campañas de comercio justo, hemos apoyado la labor de muchas ONGs, a pesar de saber que las ONGs de alguna forma lo que hacen es disimular los errores que cometen los estados, pero bueno, aún así ahí hemos estado porque son iniciativas en todo caso loables, y ya digo que están muy relacionadas con la globalización, que se pueden sustentar en la globalización y que de alguna forma pueden hacer que ese fenómeno que está trayendo mucha desgracia al mundo pueda ser positivo en algunos sentidos. Muy relacionado con esto también está nuestra postura justicialista, por decir de alguna forma, con respecto a la inmigración, cumpliendo con una obsesión de José Antonio que quería que todas las personas tuviesen una vida digna. Nosotros, al mirar la inmigración, nos fijamos antes en el problema principal, que no es la inmigración, sino la emigración. Es decir, la obligación que tienen las personas de irse de lo que es su casa, de lo que es su tierra, de donde están sus raíces, para tener que buscar una mala vida en otro sitio. Ese es el problema de verdad. Y ahí es donde sabemos que el mundo desarrollado, el mundo occidental, parece que solo se da cuenta del problema cuando lo tiene ya dentro de casa, es decir, cuando no sabe qué hacer con la gente que viene en patera. Hay que pensar antes en los emigrantes que verlos como inmigrantes. Y es, insisto, motivado en nuestro caso porque compartimos esa obsesión de José Antonio por cuidar de las personas. Y como os decía antes, la otra obsesión de José Antonio, armonizar a todo el pueblo dentro de un proyecto patriótico, es también nuestra otra obsesión. Y lo hacemos desde una óptica, desde un discurso que hemos utilizado en infinidad de ocasiones desde Falange Auténtica, que es el hacer el patriotismo totalmente sinónimo de proyecto. Patriotismo igual a proyecto. Patriotismo es el proyecto de las personas que están viviendo actualmente en España para seguir conviviendo juntos y para llevar esta patria precisamente a buen fin y cada vez a cotas más altas de dignidad, de libertad y por supuesto de satisfacción de las necesidades de las personas. Y para nosotros, después de sentar ese paralelismo, habría que decir que el proyecto patriótico tiene unas características muy definidas. Voy a decir algunas de ellas. El proyecto patriótico de Falange Auténtica es un proyecto patriótico que cuenta, entre sus características, con la apertura. Lo cual quiere decir que nosotros entendemos que el patriotismo es algo que puede asumir cualquier persona que resida en España, cualquier persona que esté en España, cualquier persona en definitiva que quiera asumir el proyecto común de los españoles y que quiera participar en él y hacerlo más grande. También es una característica de nuestro proyecto patriótico, del que presentamos y ofrecemos al pueblo, que nuestro proyecto patriótico es un proyecto patriótico que tiene mucho que ver con la voluntariedad. Nuestro proyecto patriótico pierde prácticamente todo su sentido en el mismo momento en que se convierte en un proyecto impuesto. Nosotros somos fundamentalmente españoles porque queremos ser españoles, porque queremos seguir en esa sociedad, porque queremos seguir en esa comunidad y porque vamos a hacer todos los esfuerzos para que ese proyecto salga adelante. Eso implica voluntariedad y eso es una característica de nuestro proyecto patriótico. Obviamente, un proyecto patriótico como este tiene que tener entre sus características también la unidad. Y la unidad, que no se equivoque nadie, no tiene nada que ver con la uniformidad. La unidad consiste en que si los objetivos son coincidentes, todos tenemos que tener esos objetivos y todos tenemos que luchar por esos objetivos en particular. Aquí no vale tener objetivos parciales, no vale tener objetivos de secta, no vale tener objetivos que no abarquen la totalidad del proyecto español. Y es un proyecto patriótico. Ese es mi hijo, me perdonáis, pero... Bien. El proyecto patriótico de Falange Auténtica también tiene otra característica, que es la solidaridad. Un proyecto patriótico no se puede ir dejando a sus miembros por el camino. Un proyecto patriótico tiene obligatoriamente que hacer lo posible por ralentizar su paso o por acelerar el de los que se quedan atrás. Y esto es especialmente cierto en los tiempos en los que vivimos, con todas esas bolsas, digamos, de marginación, de
de gente que, bueno, que está fuera totalmente fuera del sistema, y que la sociedad tiene la malísima costumbre de normalmente olvidarse de ellos. Esto es algo que, imaginaros, si es motivado por una obsesión de José Antonio, que de hecho es que me viene a la cabeza casi una frase textual de José Antonio que decía que cómo se puede ir a clamar por la patria a la casa del que no tiene para comer. No debe de ser literalmente así, pero me corregirán mis camaradas, el sentido desde luego creo que era ese, ni más ni menos. Nuestro proyecto patriótico parte de la idea de igualdad de derechos. Igualdad de derechos significa, muy concretamente en la realidad que estamos viviendo actualmente, que aquí no puede haber regiones, no puede haber territorios donde los derechos sean X y otros territorios o regiones donde los derechos sean Y. Los derechos tienen que ser exactamente lo mismo, igual que las obligaciones. Eso forma parte de nuestro proyecto patriótico. No concebimos que un proyecto patriótico como el español pueda ser la suma de muchos proyectos, sino que entendemos que tiene que ser unitario en ese sentido. Hablar de unidad, como ya hablé antes, hablar de solidaridad, hablar de igualdad de derechos, no tiene que entenderse en ningún caso como que renunciemos a la diversidad, todo lo contrario. La diversidad es enriquecedora, la diversidad no excluyente, es decir, el aceptar a los demás que son distintos y considerarles en muchos sentidos, sobre todo en cuanto a derechos civiles y en cuanto a formar parte de una sociedad, considerarlo como iguales, no es ni mucho menos equivalente a intentar rechazar sus diferencias, todo lo contrario. Es precisamente aceptarlas y hacerlas fuertes. Por ese motivo, si estas son las características del proyecto patriótico de Falange Auténtica, os tendré que decir también cuáles son las cosas que muy especialmente rechazamos. Rechazamos, como no podía ser de otra manera, el egoísmo que representan los independentismos, que no son ni más ni menos que la última consecuencia del separatismo, que no es ni más ni menos que la última consecuencia del nacionalismo, que no es ni más ni menos que la última consecuencia del individualismo. El separatismo, dando la vuelta al bucle, no deja de ser consecuencia única y exclusivamente del egoísmo. El egoísmo no cabe de ninguna de las maneras en el proyecto patriótico de Falange Auténtica, lo cual significa que si no se puede ser egoísta desde el punto de vista nacionalista separatista, tampoco se puede ser egoísta desde el punto de vista nacionalista español separador, en el sentido de que consideramos que no puede ser bajo ningún caso dentro de nuestro proyecto español aquel que desprecia a los, por ejemplo, catalanes, por ejemplo, los vascos por sus diferencias o por su especial manera de ser, o no es español de ninguna de las maneras aquel que hace oídos al discurso nacionalista y consigue sentir como extranjeros a los que no son extranjeros, a los que son miembros de su misma patria. Yo jamás de los jamases diré que los vascos se vayan con su idiosincrasia a cualquier otro sitio, porque yo, a todos los efectos, soy vasco, igual que soy catalán. Y eso es algo que para mí es absolutamente irrenunciable. El día que renunciemos a esa pertenencia a cada uno de nuestros pueblos, nos habrán ganado. Y eso es lo que desde luego tenemos que intentar evitar.